Shalom. Bien, vamos a continuar con la Parashat Tetzaveh. Estamos en el capítulo 29, versículo 1 al versículo 18, correspondiente a la aliyá número 4. Leemos en la Torá: esta es la cosa que les harás para consagrarlos. Para ministrar delante de mí, se tomará un ternero, hijo de vacuno, y 2 carneros, sin defecto. Matzot, pan ácimo y galletas ácimas mezclados con aceite, y obleas ácimas untadas en aceite. De harina, sémola de trigo las harás. Los pondrás en una canasta y los ofrendarás en la canasta, con el ternero y los 2 carneros, y a Aarón y a sus hijos acercarás a la puerta de la tienda de reunión, y los harás sumergir en agua. Tomarás las vestimentas y harás vestir a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y pondrás la corona sagrada sobre el turbante. Y tomarás el aceite de unción y vertirás sobre su cabeza y lo ungirás. Y a sus hijos acercarás y los harás vestir túnicas, y los ceñirás con el cinturón a Aarón y a sus hijos. Les cubrirás con tiaras. Será para ellos ministerio por ley perpetua. E investirás a Aarón y a sus hijos. Acercarás al ternero delante de la tienda de reunión, y apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del ternero. Degollarán el ternero delante de Adonai a la puerta de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del ternero y la pondrás sobre las esquinas del altar con tu dedo, y a toda la sangre verterás sobre la base del altar. Tomarás a todo el sebo que cubre las entrañas, la membrana que está sobre el hígado, los 2 riñones y el sebo que está encima de ellos, y lo quemarás sobre el altar. Y a la carne del ternero, a su piel y a su estiércol, quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por pecado. A un carnero tomarás y apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero y tomarás su sangre y la verterás sobre el altar alrededor. Al carnero descuartizarás en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas y las pondrás con sus pedazos y su cabeza. Quemarás todo el carnero en el altar. Holocausto es él para Adonai, aroma agradable, fuego para Adonai. En esta cuarta aliyá se va a hablar de los rituales de la consagración de los Kohanim, de Aarón y de sus hijos. Los rituales van a, obviamente, a usar de animales para que sean sacrificados y su sangre sea derramada y su sangre sea quemada en el altar. Lo mismo se hará con harina propiamente elaborada, ciertos productos ácimos, todos ellos. Estos servirán para la consagración de Aarón, y esto sea así con toda su descendencia para siempre. Quien realizará estos sacrificios de consagración obviamente es Moshe. Por lo tanto, en Moshe, dada la autoridad que posee, en él descansa hasta ahora la responsabilidad de la Kehuná, del sacerdocio, y que lo va a compartir ahora con su hermano Aarón y con sus descendientes. Cuando esta Kehuná se va a introducir, nos vamos a dar cuenta que Moshe Rabenu es el iniciador de esto. Es decir, Hashem no hizo una consagración ritual para Moshe, sino que de Moshe se originaron todas estas autoridades. En Moshe se originaron todas estas autoridades que ahora va a conceder o a ceder a su hermano Aarón. Y así es como comienza el pueblo de Israel a retomar la práctica de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quienes ya practicaban esto, que de alguna forma lo habían venido practicando, pero se detuvo durante el tiempo de
la estancia del pueblo de Israel en Mitzrayim y que ahora se retoma a través de Moshe Rabenu. Y en él va a ser traspasada esta autoridad y él va a ejecutar este ritual. Así, cuando se está iniciando, cuando se está originando algo, esto viene por una sola persona que lo origina, que lo causa, y no que él haya recibido esta misma práctica. Es decir, por Moshe no se hizo ningún tipo de corbán. El tiempo en el cual se llamó a Moshe Rabenu no se hizo ningún tipo de sacrificio, ni ningún tipo de consagración ritual, simple y sencillamente fue llamado. Porque la más grande fuerza que hay en Moshe Rabenu es que la misma presencia divina fue quien lo llamó, y esto elimina todo tipo de rituales. Por supuesto que poseer esto no es fácil. Moshe Rabenu lo logró y por eso se saltó todos estos rituales. Pero en aquellos que no tienen los alcances como Moshe Rabenu, obviamente se hacen necesarios estos rituales, tal como sucedió con Aarón. Lo más importante de todo, y por qué fue saltado Moshe Rabenu, pues porque él decidió dirigirse directamente a Hashem, mientras que el resto del pueblo de Israel no quiso hacerlo así. Por lo tanto, ahora se dirigen de forma ritual. Mientras Moshe, quien se presentó delante de Hashem y quiso hacerlo, no necesita ningún tipo de ritual para tener la autoridad que posee. Esto nosotros debemos aprenderlo, pues quien se acerca directamente a Hashem, sobre él descansa la Shejinah, y cualquier otro medio ritual puede ser secundario cuando uno tiene la posesión del Ruach Elohim. Por supuesto que esto es mejor, pero si hay quienes no pueden degustar de las delicias de Hashem, existe el camino del ritual. Nosotros estamos siendo llamados, por supuesto, en los últimos tiempos, a caminar como Moshe Rabenu y a recibir de la Shejinah como Moshe Rabenu. Que esto sea para nosotros una realidad. Nos vemos para la quinta Aliyá. Shalom.